En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? El destacamento, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era al amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, lo traigo de nuevo para que sepan que no encuentro en él culpa alguna. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiese dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, que en hebreo es Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió hacia el sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, vamos a sortearla a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica.
Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre con una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Todos nos arrodillamos un momento. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unos 30 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a sepultar entre los judíos. Había un huerto en el lugar donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido sepultado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Es palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. El día de ayer, Jueves Santo, yo planteaba que en esta Semana Santa debemos tener claro qué obtenemos de cada día, qué enseñanzas obtenemos. Decía, y es claro, lo dice el misal, tiene su parte teológica y su parte espiritual también, que el día de ayer obtuvimos 3 regalos de Jesús, o tenemos que entender que el Jueves Santo Jesús nos dejó 3 regalos. Y les decía yo a los niños que el regalo hay que agradecerlo, hay que disfrutarlo y hay que cuidarlo. Y les prometí a los que vinieron también que hoy día también nos deja otros 3 regalos. ¿Qué regalo nos dejó ayer? Nos dejó el mandamiento del amor, que tenía que ver mucho con el amor al prójimo y por lo tanto con los 10 mandamientos, que eso se agradecía con una conciencia recta, que se disfrutaba viviendo los mandamientos y se cuidaba con la enseñanza de la Iglesia y del Magisterio. También nos dejó un segundo regalo, el sacerdocio, y al agradecerle el sacerdocio decía, hay que perdonar al sacerdote y hay que quererlo también, y hay que ayudarlo. Y al disfrutarlo, ese regalo, buscándolo y escuchándole, buscando
el sacramento. Y cuando decía cuidar y proteger a los sacerdotes, es que los laicos tienen que ser como el sagrario para los sacerdotes. Y por último decía ayer que el tercer regalo era la Eucaristía, el culmen de los regalos. Y teníamos que agradecerlo como viniendo a la Santa Misa, disfrutarlo adorando a Cristo sacramentado y cuidándole, darle el culto debido, el honor debido y sobre todo comulgar en gracia. Ahora vamos con el cuarto, el quinto y el sexto regalo. Hoy día nos da 3 regalos más Jesús. El primer regalo son sus palabras. Hemos escuchado algunas palabras. La mayoría como en la mañana del día viernes no hay misa y el día viernes completo no hay ninguna misa, pues hemos escuchado seguramente algunas meditaciones de las 7 palabras. Vemos en Cristo el sufrimiento, el culmen del sufrimiento el día de hoy. Pero es el sufrimiento moral el que nos causa impacto. Es el momento de mayor dolor de Jesús. Me parece a mí que el dolor mayor no fueron los clavos, los látigos, la corona de espinas. El mayor dolor fue experimentar la lejanía de Dios. El mayor dolor es cuando Jesús dice esa palabra cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites esto? Porque el mismo Jesús que le ha dicho a Pedro, y lo he leído diferente ahora, o con un énfasis distinto, deja Pedro, mete eso en la vaina, yo no voy a tomar el cáliz de mi Padre. Ese mismo Jesús que en la noche anterior en el huerto de los olivos le había dicho a su Padre que se haga tu voluntad. ¿Por qué es esto un regalo? ¿Por qué esta palabra en especial es un regalo? Esta situación no está lejos de lo que nosotros vivimos. Podemos decirle a Dios que confiamos en Él y cuando llega el momento difícil, esa fe que nos parecía firme se derrumba. Somos capaces de decir quizá, ¿dónde está Dios? Si me ama Dios, ¿por qué permite tanto sufrimiento horroroso en mi vida? Aquí está el regalo, queridos hermanos. El Señor quiso demostrarnos que nos entiende cuando tenemos dudas de fe. ¿Cómo disfrutamos este regalo? Sintiéndonos comprendidos y próximos a Dios. Porque mucha gente cuando tiene dudas de fe se siente traidor, se siente una mala persona, se siente en pecado. Ojo, una cosa es la tentación y otra cosa es caer en la tentación. Una cosa es el sentir y otra cosa es el consentir. ¿Es que acaso si se muere un hijo tuyo, te resientes con Dios y te alejas, ese hijo va a resucitar? ¿Es que acaso si te sale un cáncer y se resientes con Dios y reniegas con Dios y te vas, ese cáncer se va a revertir? ¿Cómo custodiamos este tesoro que Jesús nos deja hoy día, esa palabra clave, que es nuestra palabra también y no tenemos que avergonzarnos? ¿Cómo custodiamos ese tesoro? Hay que custodiar diciendo, Señor, yo confío en ti. El tesoro es la confianza de Cristo en Dios. La custodia de ese tesoro es nuestra confianza. Si solo viviéramos esto, nuestra fe estaría a salvo. Por duras que fueran las pruebas que el Señor nos envía, ¿qué hay que decirle? Señor, no entiendo nada, no entiendo mi sufrimiento, no entiendo muchas veces mi vida, no entiendo el dolor, pero confío en ti, me fío de ti. Segundo regalo, su mamá. Es algo muy difícil de entender, ni siquiera teológicamente ni espiritualmente, por qué Jesús llama a su madre. La mamá estaba al norte y la llama ya en el momento difícil. Yo me preguntaba, ¿Jesús necesitaba ver a su madre? Seguramente, pero para la Virgen debió ser terrible ese momento. Imagínense una mamá de ustedes, las que están aquí presentes. ¿Qué momento es ese? Ver a Cristo camino al Calvario, insultándolo, tirándole látigos, ver cómo le golpean. ¿Por qué esta tortura para la Virgen? La respuesta solo la podría dar una mamá de las que están presentes. Ninguna mamá hubiese aguantado estar lejos de su hijo cuando su hijo sufría tan horrorosamente. Jesús no experimentaba al Padre, no. El Padre era la cruz. Jesús experimentaba la presencia de mamá delante de él. ¿Cuál es el regalo aquí? Tenemos una madre que nos sostiene. Aunque no merezcamos, ella es nuestra abogada, ella es nuestra madre.
¿Y cómo disfrutamos este regalo? Rezando el rosario, visitando algún santuario, hablando con María, pidiendo que interceda con nosotros. ¿Y cómo la cuidamos? Hay que ser el sagrario de María. Hay que defenderla en todo momento, no con agresiones, no con ataques, pero tampoco con pasividad. Hay que defenderla. Otra forma es que para agradar a la Virgen, ojo, no tenemos que ofender a su hijo también. Y eso es importante, porque cuando tú eres mamá y alguien ofende a tu hijo, tú también te sientes ofendida. Y así también hay que cuidar a la Virgen María. Tercero y último regalo. Con eso se completan los 6 regalos. La sangre de Cristo. Es raro que un regalo sea la sangre de Cristo. Es el regalo supremo, la muerte. El profeta Isaías dice, sus heridas nos han sanado. Así dice el profeta Isaías. Nos ha entregado el regalo de su muerte redentora. Tenemos que agradecer el don del regalo de su redención por su sangre. Pero ¿cómo lo disfrutamos? Dejándonos redimir, dejándonos perdonar. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos pedir perdón. El verdadero enemigo no es el pecado. El verdadero enemigo es que no queremos reconocer muchas veces el pecado. O sea que el verdadero enemigo es la soberbia. No pedir perdón es como ponerse un paraguas. El agua nunca te cae. La gracia de Dios que viene del cielo nunca nos va a caer con un paraguas. La soberbia es la que genera el fracaso de Jesús en nosotros. Y por último, ¿cómo protegemos, cómo custodiamos esa sangre preciosa? Con la conversión. Hoy día se cierra el ciclo de 40 días. Se cerró ayer formalmente a las 3 de la tarde. Pero hoy día se cierra espiritualmente. Hoy día debes haber dicho, ya di un paso para adelante y para arriba. He logrado convertir algo de mi existencia. He logrado sanar alguna herida. He logrado mirar a los ojos a Jesús y que Él toque mi corazón y pase por mi corazón curándome. Queridos hermanos, estos regalos hay que tenerlos presentes durante todo el año. Sus palabras que representan el corazón de Cristo. Cuando yo quiero tocar el corazón de Cristo, yo tengo que leer su palabra. Y no solamente esta palabra cuarta que he mencionado, no, toda la Sagrada Escritura. Ese es el corazón de Cristo. Evidentemente, también hay que saber que su mamá nos tiene que acompañar todo el año, porque todo el año debemos estar en constante conversión. Y por último, sabemos que Jesús, aparte de la gracia, aparte